déjame decirte que gran momento grande que acabamos de vivir. Déjame decirte que me apuré y te vi, te saqué. Está bien. Te saqué la palabra, sí, la estabas como proyectando y la vi y me apoderé de la palabra. Pero de alguna manera las palabras tienen ese poder, ¿no? Uno puede apoderarse, uno las puede trasladar, uno las puede plasmar en un libro y también nos puede generar movimiento de piso. Exactamente. Como es este caso. Y las palabras sirven para contar historias, Exacto. ¿no? Y muchas veces son muy importantes en función de la historia, que eso se lo voy a preguntar porque él ha hablado sobre la letra o la función historia de la palabra o el objetivo de la palabra. Estamos hablando de Sebastián Míguez Conde, que es el autor de En el cuerpo de quién, de la novela En el cuerpo de quién, que fue ganadora del premio Onetti el año pasado en narrativa. Y la verdad que es una novela que invito a leer, a pesar de que el universo es un poco escabroso, está bien decir, ahora le vamos a preguntar, porque él que sabe utilizar bien las palabras lo va a describir mucho mejor. Sí, y ver si tenemos que ponerle un orden, porque estamos hablando de quizás de entrar en la mitad de una historia, si tenemos que ir al libro anterior, eso también está bueno para hablar, así que lo tenemos acá parado al lado. ¿Te parece si lo recibimos con un aplauso? No, Sebastián Míguez Conde, con nosotros. Tema, querido. Gracias, muchas gracias. Placer. Qué lindo. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por recibirme, muchas gracias por leerlo. Por favor. Nada, estoy muy agradecido con ustedes. No. ¿Se te nota una sonrisa de estar contento con...? Porque no siempre, ¿no? A veces uno puede estar como... No, Porque me drogué. No. Mentira. No se droguen. No, pero hay una alegría, ¿no? Estoy contento, estoy contento, estamos todos muy contentos, en realidad estamos nosotros, la editorial, la editora, estamos contentos con lo que está pasando, su libro se está recibiendo muy bien. Y nada, y por el premio Onetti, que hay que defender mucho, me parece, los premios nacionales. Nosotros en el Uruguay lo que nos pasa, yo doy clases de literatura en liceos y nosotros en los programas no tenemos casi nada de literatura viva. Claro. Entonces está bueno este tipo de instancias porque lo que hacen es mostrar, bueno, estamos haciendo cosas. Hay cosas que están buenas acá. Claro. Y no hay como muy poquitas instancias para eso y hay que defender mucho estos premios, estos momentos. Total. Te he escuchado hablar mucho de siempre nombrar a la criatura, sí. A la casa editora. Exactamente. A Julia. Eso, a Julia. No me salía, perdón. De hecho, a Julia Ortiz yo le hago un homenaje en este libro. Ustedes que hablaban un cachito antes, yo estaba escuchando que se preguntaban en realidad que en cuanto a los homenajes que yo hago en este libro. Hay gente que está muy contenta y hay gente que no está tan contenta. Me imaginé. En el libro anterior, por ejemplo, yo tenía... hay un personaje que es Alejandra de Los Ángeles donde yo cuento cosas de ese personaje y en realidad lo convierto en un personaje literario. Y la persona que le da vida a ese personaje, que no sabe nadie quién es, me llama muy enojada porque yo contaba cosas de nuestra intimidad sexual y se enojó. En este caso no, porque en realidad lo que pasó con Julia... Voy a contar de Julia. Julia es la editora de Criatura Editora, que en el 2016 me convoca, o sea, no me convoca, no, yo le mando un manuscrito, quedamos en encontrarnos y yo cuando la conocí me intimidó muchísimo, porque ¿la conocen ustedes? No. Es una mujer muy seria. Yo me imaginaba a Carmen Barcells, que era una señora grande, mayor, con rulos, con perlas, y me encuentro con esta mujer de mi edad, joven, súper linda, interesante, inteligente, y le quise hacer yo soy un seductor, le quise hacer un piropo y le dije en medio de la conversación algo así como, mirá, me imaginaba una mujer más grande y te encuentro a vos que sos tan joven, tan linda, y ella me dice una cosa como, muy bien, ¿seguimos? Sí, tremendo. Y después me ignoró 2 o 3 chistes, así como al hilo, y cuando me fui yo le contaba a Alejandro, que es el dueño de Criatura, en realidad, el director de Criatura, que me fui muy desmoralizado, porque yo escribo en realidad de putas, travestis, chongos, drogadictos, drogadictas. Entonces era un universo que yo no había leído en Uruguay, o había leído muy poquito y pensé que no iba a tener éxito con esa persona así como tan seria. Claro. Y sin embargo no, me publicó ese primer libro. En el segundo libro yo le quise hacer un homenaje, quise dedicárselo y me dice no, porque no me gusta, me da vergüenza. Bueno, yo se lo respeté y lo que me pasó es que en el tercer libro, a mí me quedó siempre eso de que yo no había ningún registro escrito de mi agradecimiento para Julia. Entonces, en este tercer libro me pasaba que faltaban 10 días para el Onetti y yo tenía todo armado y me faltaba el inicio y el final son los momentos más importantes de cualquier construcción literaria para mí. Me faltaba ese inicio, no estaba pudiendo darle la fuerza. ¿Faltaba el inicio de esta? Fue lo último. ¿Fue lo último? El inicio y el final. Es brillante. Lo último. Muy gracias. Y me faltaba eso. Entonces, yo había visto en la tele que
a los escritores, había esto en mi mente, en la tele, me imaginaba yo que era verdad eso que veía en la tele, que los editores ayudaban a los escritores cuando se trancaban en algo. Y eran las 4 de la mañana y le empecé a escribir: Julia, tengo esta idea para este segundo libro, pero no estoy pudiendo llevarla a cabo, por lo tanto quiero empezar con esta imagen. Y le digo: te preguntarás, Julia, por qué yo te estoy hablando de esto cuando vos querías hablar sobre Adrián Vivo, que es el personaje del libro anterior. Y cuando terminé de escribirle todo ese mail tenía el primer capítulo, entonces nunca mandé ese mail y quedó como un homenaje a Julia Ortiz, que en realidad se llama Julia Ortiz, la persona física, y el personaje se llama Julia Morris. Si yo le llegaba a poner Julia Ortiz me iba a arrancar los ojos. Sin Igual duda. ahora ya lo dijiste. Lo cuento todo el tiempo, porque es un homenaje muy válido todo. porque aparte es uno de los personajes más importantes, porque es el que le da verosimilitud, o que ordena capaz lo que dice un narrador que es relativamente poco confiable. Claro. Entonces como que viene por ese lado. No sé por qué agarramos a hablar por este. No, hablando de los homenajes, dijiste, quiero hablar de Julia porque es mi editora, perfecto, no sé qué. Recién dijiste que vos te gusta hablar de personajes de travestis, alcohólicos, drogadictos, esto, lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué esa temática? Porque en una primera juventud, a mí me pasa que yo entré a laburar muy joven y entré a laburar de barman a whiskerías, a cines porno, a boliches de la noche, muy chiquito, y me encuentro con todo ese universo, todo ese mundo que yo no conocía, y que lo que yo conocía de ese universo era el estereotipo. Claro. El estereotipo de la travesti, el estereotipo de la prostituta, el estereotipo del chongo, el estereotipo del drogadicto, y me encuentro con que esos personajes, esas personas son muchísimo más luminosas de lo que pasaba de la imagen que yo tenía. Y yo les contaba antes de empezar que en realidad lo que yo hacía al principio era regalarles relatos, porque era eso. Me pasaba de que conozco a Piedad, Piedad es Plinio, en realidad se llamaba Plinio, después se llamó Piedad, y lo que hago es regalarle un cuento. De esos lugares, yo vivía en pensiones, no tenía un mango, después, o sea, yo estudié de grande, vivía en todo ese mundo y lo que construí eran homenajes a esas personas. Y los convertí en personajes después. Por supuesto, el personaje sigue un camino distinto de lo que pasa en la esencia. Seba, ¿y en qué momento todo eso que vos primero sucede en tu cabeza, de repente de ver de tu cabeza y tu manera, tu mirada, ¿no?, frente al mundo, verlo desde otro lugar, buscar la luz por otro lado, después convertirlo en texto, ¿no? Hay un momento en el que haces un clic y decís, no, che, soy bueno para esto. O... No, ¿sabes quién me hizo? Mira qué bueno, otro homenaje que en realidad voy a hablar en cuanto a la realidad. Esto no es ficción, es lo que pasó en la realidad. A mí me pasaba, yo les contaba antes que en realidad mi madre me enseña a escribir, pero no a partir de lo académico. En mi casa no había libros, éramos todos laburantes. Gente que labura 16 horas por día no se puede pretender de que llegue a leer un libro a su casa. Sí, claro. Entonces pasaba eso, en mi casa no había libros, pero sin embargo había poesía de otra forma, porque nosotros nos peleábamos y nos escribíamos cartas, y a mí me da a entender como que hay una realidad que se puede construir a partir de la palabra escrita y que incide en esta realidad. Cuando yo tengo 15 años o 14 años, me encuentro con que tengo de profesor Alfredo Goldstein, que es un director de teatro muy conocido y muy querido en el Uruguay y muy reconocido también. Y yo, por supuesto, no tenía idea de quién era. Y él nos manda a hacer una obra Dejó su huella. Sí, pero aparte, manda a hacer una obra de Shakespeare. Yo no quería aprenderme eso tan difícil de Shakespeare. Por lo tanto, ¿qué hago? Yo lo reescribo con un grupo de amigos, de compañeros que teníamos, reescribo, tratando de intuitivamente sostener métrica, rima, etc. Cuando vamos a la clase, lo hacemos, en realidad lo que hace Alfredo es, me quiere hacer un chiste, o sea, un elogio como un chiste. Entonces dice, ¿quién se animó? Vos lo conocés, Alfredo, viste que él es como grandilocuente. ¿Quién se animó a reescribir a Shakespeare? Pero lo dijo como algo bueno y yo lo entendí mal y me enojé muchísimo y nada, era un chiquilín, 15 años, era un roto. Y fuiste para adelante, en vez de ir para adelante. Claro, y me enojé y me fui. Él me dijo, Míguez, me hace el favor, sale un minuto. Salí yo, atrás salió mi amigo Manuel, una situación, y después yo tuve que volver porque si no mi madre, igual que donde yo no llegara a terminar el año, me iba a arrancar la cabeza, sin dudas. Por lo tanto, cuando volví, él me insistió en que hiciera la EMAD, porque era el único lugar donde iba a poder desarrollar eso de escribir teatro. ¿Qué me dio a entender eso? Que yo podía ser bueno en algo. Con un chiquilín que era, para hablar de la importancia del lugar del profesor, ¿no? Que era un chiquilín que podía ser un roto y que estaba metido en la droga me agarraba trompadas todo el tiempo y con una autoestima muy baja. Y él, sin embargo, lo que hace es mostrarme
bueno, vos podés ser bueno en algo. Aunque no lo haya hecho, porque yo no hice la EMAD nunca, pero no me olvidé nunca de Claro. ese Había una posibilidad, claro, había un camino. que no lo había antes de ese comentario. Pero no hiciste la EMAD, pero No, empezaste a escribir. y estudié mirá teatro cómo... luego. De hecho, nosotros, los personajes de mis libros migran al teatro. Por ejemplo, en el primer libro, La raíz de la furia, hay un personaje que aparece muy poquito, que es la loca de los jueves, que lo termino convirtiendo en una obra de teatro. Ahora nosotros estrenamos el 7, El oro de los monos, que es una obra de teatro que está como protagonista Adrián, que es el protagonista de este libro, uno de los protagonistas de este libro. Y del anterior, Y de la primera parte. de la trilogía. Ahí va, del libro rojo. Contémosle un poco a la gente porque nos recolgamos hablar de esto y está buenísimo, pero resumí un poquito de qué trata para que también... Resumo un poquito de qué trata. En realidad lo que estamos contando acá es un libro que empieza con una imagen muy fuerte de un hombre que asiste al suicidio de su madre. A partir de ese suicidio de su madre se para a Buenos Aires y se encuentra con un personaje que es Adrián, que se presume muerto. De hecho, se hizo públicamente que estaba muerto. Y todo el libro, la motivación del libro es descubrir si efectivamente Adrián está muerto o no. Esa es la excusa. Sin embargo, lo que se está mostrando en el libro es otra cosa. Claro. Es el proceso mental de dos personajes en realidad que son como muy oscuros y muy perversos y no saben que son perversos oscuros y el lector tampoco lo sabe. Ese es como un resumen brutal. Sí, sí, pero bien. Y en un momento uno dice, esto es una novela fantástica, ¿ahora qué? Y bien. Después no, te das cuenta de lo que pasa en las cabezas de esas personas. Me parece muy bien que pase eso, porque en realidad la idea es que cuando... Es como una reproducción de la realidad. Que una de las cosas que a mí me dio como la idea de hacer este libro. Yo recuerdo hace muchos años, no quiero asegurar los nombres, sé que estaba Florencia de La Lupa y creo que estaba Catalina Sorohuet y alguna persona más, y alguien viene y nos cuenta que uno de los casos más tristes y más tremendos del Uruguay, que es cuando creo que es el caso de Brisa, que un hombre viola y mata a una niña, que esa persona, no quiero asegurar que haya sido este caso, pero que había ido o al Vilar de Bo, a la mutualista, a decir que tenía impulsos que no podía refrenar, y lo mandaron a su casa. O sea, le dijeron, tenés que pedir hora o lo que sea, o lo mandaron, no sé cómo fue. Pero el tema es que fue a pedir ayuda. Lo humano que quedaba ese hombre antes que se lo comiera, lo monstruoso, porque en realidad eso fue paulatino, fue a pedir ayuda. Se asustó con lo que le estaba pasando y fue a pedir ayuda. Y esa fue como una de las motivaciones en el momento de pensar este libro. De qué pasa con lo humano a medida que te va comiendo lo monstruoso. Claro. Porque no es de golpe. No sé, de golpe no lo sé, pero me imagino que no es de golpe. No es que una persona un día se despierte y dice, yo quiero matar y violar niños. Tiene que haber un proceso porque nosotros somos seres sociales. Eventualmente tenemos que entender que lo que estamos haciendo está mal. Y me interpela en pensar, bueno, solamente le puede pasar, no me puede pasar a mí. Capaz que no con violar niños y matar niños, pero no me puede pasar con un acto de violencia que no tenga forma de refrenarlo y que yo piense antes, bueno, me está pasando esto y no estoy... ¿Qué hago? Claro, está viniendo esto a mi cabeza. Claro, exacto. ¿Y cómo es ese proceso? Y bueno, el libro lo que cuenta es un poco ese proceso, sin dejar de lado el entretenimiento, que me parece que es un aspecto fundamental en la literatura. Estamos un poco divorciados nosotros, capaz que en Latinoamérica, con el tema del entretenimiento en relación a la literatura. Yo creo que el lector lo que tiene que tener es una historia que quiera saber qué es lo que pasa, más allá de que esté bien escrita o de que sea literatura desde el punto de vista académico. Claro. ¿No? Sí, te habíamos escuchado con ese concepto, ¿no? Como del enfoque hacia la historia y como que a veces es mucho enfoque en la letra o en la palabra. Para mí hay como dos grandes formas de entender la literatura que están todas bien. No estoy diciendo que sea una mejor que la otra. Digo, hay un enfoque que toma la literatura como con la palabra como un fin en sí mismo y otro enfoque que toma la palabra al servicio de una historia. Claro. Yo soy de la idea de que es en este momento de mi vida, capaz que mañana hago otra cosa, pero hoy tengo idea de que en realidad la palabra está al servicio de una historia. Yo tengo ganas de contar una historia. Y a partir de eso, bueno, ahí disparamos para otros conceptos y cosas capaz que más complejas. Pero lo más importante es que el lector se lleve una buena historia. Lo mismo pasa con esta obra de teatro. Vos vas a ir a ver El oro de los monos y vas a ver, por un lado, una historia que está buena. La persona que no tiene idea de nada de teatro va a ir a ver una historia que está buena. El que sabe de teatro va a identificar algún otro elemento. Claro. Algún elemento, yo qué sé, de la estructura de drama griego, donde va a tener el corifeo sustituido por Nirvana, por ejemplo. Entonces, en realidad, lo que hay es como dos miradas. Una no deja una de lado la otra, pero el objetivo es contar una historia y hablar de estos personajes.
Pero a vos también te gusta armarle como un universo a estos personajes. Sí, ¿no? que surge en el primer libro. A mí me gusta Claro. mucho eso, que no lo inventé yo, lo hacen un montón de autores. Sí. Eso de que Adrián, por ejemplo, el personaje nace en el primer libro, se desarrolla en el segundo, no está en el tercero, en realidad está como sugerido en el tercero y sin embargo es un personaje fuertísimo. Sin duda. Lo otro que es importante es que no son libros independientes. Si bien uno viene después del otro, si vos lees este y no leíste el anterior, lo entendés perfecto. Son novelas independientes que dialogan, los 3 libros dialogan. Y falta uno más, que en realidad es el que cierra como el total de la historia. Ese ya lo estás... Yo ya lo tengo estructurado desde que arranco con el cuento de La raíz de la furia. ¿En serio? Desde el principio. Lo que me pasaba era que cuando recién arranqué, la historia era tan enorme que no entraba en un cuento. Y la verdad es que en ese momento yo me di cuenta que me faltaban elementos técnicos. Hay un tema que yo hablaba en una entrevista de radio el otro día que a mí me parece muy importante, que es hablar de la profesionalización del arte. Yo creo que nosotros tenemos que estudiar muchísimo para lo que hacemos. Vos no sos actor después de 3 meses de un curso de 3 meses, vos sos actor después de que estudiaste muchísimo cómo hacerlo, que llevas a escena, que pasaste por todos los errores, que te reconoce el público, que te reconoce la crítica. Hay como un camino larguísimo que nosotros tenemos una que... inversión tremenda. Y que tenemos que defender, porque a nadie se le ocurre decir que es médico después de un curso de 3 meses. Bien, lo mismo pasa cuando sos escritor. A mí me parece que cuando vos sos escritor y arrancás, para poder llamarte como tal tienes que pasar por un proceso de aprendizaje muy largo. Un proceso de aprendizaje, más allá de que vos te tenés que identificar a vos mismo con lo que querés ser o con lo que querés hacer, es un título que se otorga, te lo otorga el otro. No te lo otorgás vos. Igual que actor, igual que actriz, igual que director, igual que dramaturgo. Son títulos que en realidad se construyen a partir del conocimiento, de la formación y de la mirada del otro. Que es al revés, es más difícil que un médico. Un médico tiene un título y ya es un médico. Yo creo que en el arte es más complicado y pasa completamente lo contrario. Pasa que nosotros tenemos capaz que sale una persona después de un horrible lo que estoy diciendo, yo sé que es, perdón, pero sale una persona después de un curso de 3 meses y dice que es actor y al mismo nivel que una persona que capaz que hace 20 años que está estudiando y trabajando. Y me parece mal. Me parece que hay que defender mucho la profesionalización del arte. Sin duda. Excelente. Bueno, Placer. Seba, muchas gracias. Divino la charla. verdad, Gracias a vos, divino. gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Gracias por tus obras. No, gracias a ustedes Les por volvemos a leerlas. repetir, En el cuerpo de quién. Es su, por ahora, última novela, premiada con el Onetti el año pasado. Pero si quieren chusmear más, pueden ir a la primera novela de la trilogía. Que es, Nadie está muerto mucho tiempo. Me encantan los nombres de las novelas. Sí, o pueden ir a La raíz de la furia, pero ya... pero tenemos esos 3 para Divino. Bueno, muchas gracias Un placer. por todo. Y bueno, nada, los invito al Teatro El 7, que es a las 21 horas, que quedamos en el Teatro de los Monos, donde aparece Adrián vivo. ¡Ay! Voy a ir a ver, me da intriga. Divino, Ahí los vamos. esperamos, Muchas los esperamos. gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.